Viviendo en el gozo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Isaías 61, 1, 2 y 3. Uno de los distintivos más importantes que se manifiestan en las personas que aman y obedecen a Dios es el gozo, es decir, alegría, júbilo, regocijo, dicha. Es el gozo, uno de los 9 frutos del Espíritu Santo que experimentan todas las personas que por revelación conocen el amor y la justicia de Dios manifestadas en la encarnación, la muerte y la resurrección del Mesías de Israel. En efecto, el gozo de Dios dimana de la misma revelación, del mismo Espíritu Santo, pues es Dios quien nos notifica que su sangre tiene la virtud de absolvernos de todas las culpas por nuestros pecados y por consiguiente de liberarnos, restaurarnos y edificarnos. Ciertamente los motivos que tenemos para experimentar el gozo celestial son muchos, de hecho son incuantificables. No solo porque gracias a Dios hoy somos libres de toda culpa y condenación, sino porque además tenemos autoridad espiritual para vencer y someter al pecado, esto es, a la criatura vieja. Por si fuera poco, vivimos en el poder de la esperanza de la vida eterna y por consiguiente de los cuerpos glorificados. Todo esto es motivo de grande gozo. Hay gozo en aquellos y aquellas que viven por gracia y no por ley, esto es, los que viven en la voluntad y en las obras de Dios, no en las suyas. Sin embargo, hablar de gozo y alegría es muy fácil. Lo cierto es que en la práctica no resulta tan sencillo vivir en el gozo del Señor, el cual, dice la Escritura, es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Lo cierto es que para vivir por gracia hay que vivir en novedad de vida, lo que implica vivir no solo en la disciplina de Dios, sino en juicio permanente en contra del pecado que hay en cada uno de nosotros. Solo así podemos vivir en el amor de perdón y de servicio. Es evidente, Satanás no quiere que vivamos gozosos y alegres, es decir, no quiere que estemos en la victoria del Mesías. El diablo sabe que en el gozo de Dios radica gran parte del poder y de la fuerza que hay en nosotros. Esto nos lleva a reconocer la solemne verdad de que el gozo y la alegría que producen el Espíritu Santo se encuentran constantemente amenazados por los diferentes enemigos espirituales que tenemos todos en común. Adversarios como la tristeza, el miedo, la ansiedad, la codicia, la ira, la envidia, el victimismo, la amargura, la nostalgia y muchos otros más. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra enemigos espirituales. Efesios 6:12. Es por eso que debemos permanecer y estar firmes en la fe, en Dios y por supuesto en sus promesas, las que son fuente de gozo para el alma. La fe constituye una especie de garante del gozo de Dios en nosotros. Hablo de estar firmes en la fe, pero, repito, también en la disciplina, es decir, en el juicio a la criatura vieja, y sobre todo, en la esperanza y en el amor de Dios. El tema del gozo divino es un tema complejo, pero a la vez sencillo de entender. Lo cierto es que para la Biblia, el gozo espiritual también está asociado a las pruebas, a las tribulaciones y a las persecuciones que pasamos por causa de la palabra de Dios y por voluntad de Dios. No parece lógica la idea de estar gozosos y alegres estando en medio de pruebas, padecimientos y tribulaciones. Pruebas que pueden ser desde estar presos o en el hospital, o con dolencias corporales severas.
Pese a todo, la Biblia dice así: Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En consonancia con este versículo, Primera de Pedro 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Parece una locura. ¿Cómo poder conciliar el gozo y el padecimiento? Suena contradictorio y absurdo. Sin embargo, lejos de ser una contradicción, la idea de que el gozo es detonado en grande manera por las pruebas y tribulaciones que atravesamos empalma perfectamente con la sana doctrina. Escuchemos cómo los primeros discípulos se regocijaban grandemente en medio de pruebas, persecuciones y tribulaciones. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El tema de este sermón es el gozo y la alegría de Dios en los creyentes, es decir, en aquellos y aquellas que obedecen. Algo tremendamente tergiversado por la iglesia apóstata. En ella vemos claramente cómo el concepto de gozo está reducido y depauperado a un gozo sensorial, basado no en la doctrina y en la fe, sino en emociones y sentimientos. Este es un punto muy importante, la distinción entre el gozo manufacturado, el gozo carnal, y el gozo sobrenatural, es decir, el gozo que proviene directamente del Espíritu Santo. Hablo de la diferencia entre el gozo farisíaco y fingido contra el gozo inefable de Dios, el que difícilmente es posible explicar con palabras humanas. Hablamos del gozo de Dios, punto, de una vivencia espiritual que no tiene nada que ver con los sentidos humanos, a diferencia del gozo sensual, que de ellos depende. Lo cierto es que es fundamental para nuestra peregrinación vivir en gozo y alegría. Esto significa vivir en la Pascua y en el día de reposo todos los días, a cada momento. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Para vivir en el gozo celestial debemos vivir viendo y contemplando a Yeshua. ¿A dónde le vemos? ¿Cómo le vemos? Lo vemos primeramente en el misterio de su encarnación. Ahí vemos su identidad, Dios manifestado en carne. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Lo vemos después en su muerte expiatoria y en su resurrección. Esto significa tener presente el sacrificio del Mesías, el perdón de culpas por el pecado y vivir en su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Solo así podemos salir victoriosos de las pruebas y vencedores sobre las tentaciones del maligno. No debemos olvidar que Satanás quiere arrebatarnos este derecho que tenemos, el que el mismo Mesías nos otorga: vivir en gozo en medio de pruebas y tribulaciones. Sencillamente algo sobrenatural. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El gozo del Señor se cumple, es decir, se manifiesta en su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Son aquellos y aquellas que aman y obedecen a Yeshua. No hay otro criterio para conocer y saber si amamos a Dios o no, más que la obediencia. Eso es lo que demuestra si estamos verdaderamente arrepentidos. El versículo lo dice todo en pocas palabras. El gozo del Espíritu se manifiesta con poder en aquellos y aquellas que viven en el amor de Dios. Lo repito, en el amor de perdón y de servicio. Y algo muy importante y escandaloso, esperando la partida de este mundo, es decir, la salida de este cuerpo. La que tenga oídos, el que tenga oídos, que escuche.